interesante. ¿De Esto de lo del archiduque y eso que está... No, todo tendía a una cosa. Espérate. Tres, dos. Ajá. Todo tendía a que Alemania y le declarara la guerra a Inglaterra. Todo tendía a una guerra entre Alemania e Inglaterra, Bueno, que era lo que Alemania necesitaba. Fue el asesinato del archiduque en Sarajevo. Okay, No, pero digo, de eso estamos hablando. Sí. Y fue una chispa que no tiene ningún Pero que sentido. terminó en que Inglaterra le declaró la guerra a Alemania. Por eso, pero fue absurdo. Y no Alemania a Inglaterra. Sí, Inglaterra a Alemania. Sí. En estas cosas no podemos caer en lo de aquel erudito que una vez escribió un artículo, y yo me acuerdo de haberlo leído, decía que si Napoleón hubiera sido zurdo, habría regresado victorioso de la campaña de Rusia, porque en vez de tener la mano izquierda en el corazón, aquí en la casaca, había tenido la derecha, y cuando señaló hacia allá, hacia el este, habría señalado al sureste, y entonces habría invadido Ucrania y se había llegado al Mar Negro, donde habría habido suficiente pesca para mantener a las tropas, y después habría seguido por arriba en el verano. Vos sabés que existe... Pero lo que eso que usted dice apunta a una cosa, a una guerra eventual entre Alemania e Inglaterra, que era lo que Alemania estaba buscando. No habría conducido tal vez a la debacle balcánica de la región del centro de Europa, que condujo... Mira, Alemania a la atomización. Eso se ha hablado mucho incluso en este programa. Alemania era un país nuevo, sí, se había constituido como Alemania hacía poco, ¿verdad? Con una industria feroz que no tenía mercados. El único mercado libre que tenía Alemania era América Latina. Lo demás estaba copado por el imperio británico y el imperio francés. Los alemanes habían llegado a la conclusión de que la única manera de que Alemania pudiera acomodarse en el mundo era que desapareciera el imperio británico. Pero ¿qué pasa? Que el Kaiser alemán y el rey de Inglaterra eran primos hermanos. Claro. No, pero ahí está justamente la clave, don Alberto. No, pero ahora les voy a decir por qué estoy hablando de todo esto. Existió un libro de Emil Ludwig que se llamó Julio de 1914. Sí, claro. Yo leí. Sí, yo también. Y que no se consigue en ninguna parte del mundo donde está toda esa historia. Sí, no, caballero, sé que se consigue, yo lo tengo. ¿Vos lo tenés? Claro, Emil Ludwig. Cuando compré todo lo de Emil Ludwig, ahí estaba en ese libro. Bueno, yo es que no Junio compré, de 1914. No es que yo no compré todo lo de Emil Ludwig porque lo encontré siempre muy latoso. No, te voy a contar. Pero ese libro lo tenía alguien en mi familia. Primero, por recomendación, no me acuerdo de quién, lo de Stefan Zweig, obras completas, un momentito. Cuando compré las obras completas de Stefan Zweig, estaban las obras completas de Emil Ludwig a la par, entonces las compré también. Esa es la razón. Y estoy seguro que no compraste las obras completas de Stefan Zweig. Sí las tengo. ¿Las tenés? Claro. ¿Estás seguro? Segurísimo. Las últimas que han salido que no... pero ¿cómo vas a ver las últimas? Por eso, yo sí las tengo. Porque usted... ¿Cómo? ¿Y cómo las consiguió? ¿Dónde Lehman? No, sí, porque me preguntó. Porque McDonald's no venden eso. Claro. ¿Qué? En McDonald's no venden eso. Sí. En McDonald's no venden eso. Sí, no, pero... Pero ¿cuáles que no tengo yo? A ver, decime, ¿qué? La embriaguez de la metamorfosis. Ya la tengo. La tenés. Sí, señor. Se lo voy a mencionar yo. Una conciencia contra una tiranía. No. Ah, bueno, es que se me están olvidando los nombres. Una que tiene un nombre de mujer, Ana, creo. Ana Poltronieri. Son 3 o 4 novelas cortas que publicó Stefan Zweig entre 1920 y 1927, que no fueron traducidas al español oportunamente. Bueno, sí, tal vez no las pero ahora las conseguí, son de Lehman. Bueno. Es que lo de Stefan Zweig vale la pena buscarlo. Sí, claro. Porque es un monumento a la literatura. Sí. Indudablemente, es extraordinario. Sin embargo, hay un crítico español. Otro libro, Stefan Zweig. Los dos tomos de correspondencia. Un libro que es la correspondencia con Zweig,
Con Freud. Con Freud, sí, Sí, con sí, Freud. ese es un sí, libro claro. notable. Sí, sí, ese lo tengo. Sí, hay otro de correspondencia principalmente con Schnitzler, que es un escritor que era el rey de Viena cuando Stefan Zweig crecía y que hoy está muy olvidado. Sí. Hay muchas cartas de la Schnitzler. Sí. Pero no, es que Esto de la guerra entre Alemania e Inglaterra, ahí por ahí también leí un artículo un poco escatológico que decía que si los alemanes hubieran cometido el acierto de considerar que la monarquía británica era alemana y si hubieran incorporado al imperio británico, hoy serían dueños del imperio británico y del mundo. Pero bueno, esas cosas no. Bueno, si no hubiera aplicado, ¿cómo se llamaba el anterior de Jorge? Era Eduardo VII. Eduardo, que aplicó para casarse con una vieja divorciada. Una Pero vieja, ese y ese Eduardo- se menosprecia. no, ese es Eduardo VIII. Ese es Eduardo VIII, no, sí. Es que decís vos de la anterior a Jorge. Y yo estaba pensando en la anterior a Jorge V. Ah, no. La anterior a Jorge VI. No, pero Es que ese entre Eduardo y Jorge, ¿verdad? era pro-alemán Pues totalmente. no sé por qué ninguno se llama Jerónimo. No, pero había, Podemos distinguir. pero don Alberto, ese Jorge se llamaba Alberto realmente, no era el hijo de la Sí, de el Victoria. Jorge VI se llamaba Alberto. Alberto, lo conocían como el príncipe Alberto cuando era un Sí, dandy sí, en sí, París. sí. Y Sí, todo claro, eso, claro. El que inventó el pantalón con Sí, sí. con línea. No, ese es Eduardo. Pero, Eduardo VIII. Es decir, el que, Ah, pero el se llamaba Alberto. llamaba el príncipe de Gales, no. Se llamaba Eduardo, era el príncipe de Gales. Inventó el nudo de corbata triangular también. Sí, sí, Inventó sí. un montón de tonteras de vestido. Sí, sí, sí. pero entonces, ya me enredé porque... El otro era el tartamudo de la película. Ese es Jorge. Este es Jorge. Pero- ese es el que se llamaba Alberto. ese era el que Sí, se llamaba claro, Alberto. ese era el que pasó se a llamaba llamarse Alberto. Jorge. El que llegó a ser rey. Sí, bueno, eso es. Bueno, la Sí, verdad es que sí, a mí, porque a mí esa familia no me simpatiza tanto, así que me olvido de eso. Mejor que lo hubieran agarrado los alemanes. No, esas cosas de qué habría pasado, sí. Sí. Es muy Pero qué muy- interesante, muy de veras, divertido, esos accidentes de la historia, nimios que la modifican sustancialmente. Porque para la época ¿verdad? habría Porque sido un argumento. Eduardo era pro-alemán y íntimo y viajaba constantemente a Alemania y no hubiera habido guerra. Se hubiera entregado. Por ejemplo, Sí. estados como Hannover y si hubieran unido a Inglaterra, habrían formado parte del Reino Unido. Y quién sabe qué no habría pasado. Inglaterra se las arregló muy bien, hombre, le prohibió casarse Sí, claro, claro. con la divorciada, entonces abdicó. Que estaban empeñados en hacer una cosa que yo nunca entendí que en qué consistía, que era el matrimonio morganático. ¿Qué era eso? Él El trató- matrimonio de un rey con una Pero plebeya. pero eso Pero era aceptado, el matrimonio morganático. y tenía no una se lo implicación, yo aceptaron a él. creo que los herederos no... ¿Por qué era divorciada? Ya. Sí, Sí, no, sí, no, fue claro. por razones religiosas que no te lo aceptaron. De una iglesia que le inventó un Sí. rey Sí. de Pravilla, Sí, Pravadillo, la inventó y perduró. Y ahí está. Ahí está, Ahí sí, está. señor. Eso Ahí es lo más está. Esas son las divertido. cosas de Inglaterra. Sí, que sí, todas sí. ahí están. Sí. Un rey Vos no promiscuo inventa simpatizas una mucho religión. con ellos, pero ¿Ah? que digo que Fernando no simpatiza mucho con ellos. No, Pero son pero son el primer país. ¿Cómo que Fernando? No, el poder... Es que Vos este es más- dijiste, es más acabas de- franchute. No, digo que esa familia... Es que, vean, Alberto. Vos sos más franchute, No, definitivamente. Claro. al final es lo mismo. ¿Cómo? ¿De dónde salió la familia real inglesa, la familia real rusa? A mí me importa un rábano. Es decir, yo no creo en eso. Pero por otro lado, hay hechos como eso. Los Habsburgo, ¿de dónde salieron? Bueno, yo no sé, pero fueron un instrumento para la creación de un fenómeno político importantísimo que tuvo mucho futuro y que pudo haber evitado mucha sangre si se hubiera conservado. Yo creo sinceramente que el colapso del Imperio Austrohúngaro fue una tragedia para Claro que Europa. fue para la historia en general. Y bueno, Es que una lástima. atomizó el imperio. Bueno, Eso fue lo entonces- peor, fue. Atomizó el imperio. Salieron un montón de Sí, de mejor. átomos, republiquetas. Mejor eso que el imperio. Pues es que depende. Bueno, es que vos sos muy imperialista. ¿Cómo imperial? No, Pues te estás haciendo... no, porque había mucho más
posibilidades de desarrollo dentro del imperio austrohúngaro que en lo que quedó. Es que el punto, Pues, el punto la de un forma imperio... en que Checoslovaquia se desarrolló por Ah, el hecho. después, pero No, señor, a partir del 18, la Checoslovaquia de los 20, de los 30, Bueno, no, ahí la Checoslovaquia de Franz Kafka. No, ahí hay que hablar de Bohemia, porque eso de Checoslovaquia Sí, era un artefacto, Sí, sí, un artefacto. y que incluso constituyó para los eslovacos un motivo Que se fueron. Se fueron con razón, bien claro, porque sí, los checos no trataban a los eslovacos los trataban como siervos. así es. Perdón, así es. el punto está en que en un imperio depende de cómo funcione, las posibilidades de que coexistan naciones sin hacerse leña unas a otras, a veces son mayores, ¿verdad? Es decir, si no existiera Rusia, quién sabe si los yakutos y los bashkiris no estarían en este momento haciéndose limpieza étnica unos a otros. Eso uno se lo pregunta, no es que sea así. Sí, bueno, pero ustedes están hablando de los países grandes. Es que en un momento dado estaban hablando de las monarquías Bueno, pero como solución. No, yo no he hablado como solución. Piense usted en Rusia y la Rusia bolchevique, que siguió Sí. siendo la Rusia, el imperio ruso, Sí, sí, sí. Si Estados Unidos hubiera conservado las naciones indias en su seno, igual habría sido, ese es el punto. Un fenómeno como la aniquilación de las naciones indias. Estados Unidos, Claro. Inglaterra, básicamente. que No, aniquiló a estoy los hablando indios, de bueno, Estados Unidos. Perdón. Quien aniquiló a los indios fueron los Estados Unidos. Perdón, no, creí que está estaba hablando hablando de de la- la India. De las naciones indias, de Sí. aborígenes, las naciones aborígenes de Ok. Norteamérica. No, ya les entendí. Yo me fui por otro lado. Si hubieran subsistido como Que vos viajas pudieron... mucho. Que yo te vengo diciendo. Entonces Ahora es que no voy a la isla esa. Voy a llamar por teléfono, que no quiero ir a la reunión. y incluso los chinos actualmente, cuando alegan el derecho de China a imponer su ley, por así decirlo, Sí. sobre el Tíbet y otras naciones periféricas, van por ese lado. Y uno tiene que oírlos, no es que yo les crea con respecto al Tíbet, me parece que simplemente han destruido una nación, la están aniquilando, eliminando. Pero, desde el punto de vista de que estamos hablando, ese es el alegato de ellos. ¿Por qué los franceses dicen que Córcega es una provincia francesa? ¿Sí? Y sin embargo a nadie se le ocurre decir que se justifica. Y no tienen otra provincia ahí aquí en el Caribe. Sí, claro, sí, Martinica, sí. No, Pues ya sí Es que o Guadalupe, porque es muy divertido, porque Moravia no es... Argelia es una provincia francesa también. bueno, no, pero el caso de él era enfermizo, no, era insostenible. ¿Por qué enfermizo? Pero Era Argelia, insostenible. claro, No, sí. era un país conquistado. Los ¿no? Pied Noir estaban y tenían todo un potencial militar ahí. Ah, sí, claro, pero Pero una colonia. Era una colonia, claro. no, Pero es lejano que era una provincia. No, es Sí, que no, provincia. hay nunca una más. diferencia, ¿verdad? Sí, claro. Una provincia muy provinciana. Claro. Y fíjese usted que, por ejemplo, en el imperio húngaro, los húngaros se fueron de ahí a la chita callando, Yo me acuerdo que yo estaba en las Naciones Unidas en el 57 y don León Pacheco estaba de embajador de Costa Rica en París. Y empeñado don León Pacheco en que yo fuera, que Francia me invitaba a ir a Argelia. Dijo, no tengo nada que ir a hacer ahí. Claro, ahí era buscarse un A ver, lío. lo que me extraña es que don León Pacheco, pues que era un hombre moderno, estuviera como sirviéndole de instrumento a los franceses para... Sí, es que era un caso donde no había por dónde, ¿verdad? En fin, y la historia es así, ¿verdad? El rastro de sangre es el que dice cómo fue la historia, casi que es por donde va. Los historiadores como Van siguiendo el olor a sangre. Eso es, van olisqueando Sí, como, sí, como sí, sabuesos. Sí. Y es de lo único que finalmente se habla, ¿verdad? Sí, los nombres de las batallas y entonces de ahí... Pero hasta que Daniel Bustin está escrito la historia de otro modo. Sí. Usted sabe que Aristóteles no era ateniense. No era teniente. ¿Sí? Ateniense. No era ateniense. ateniense. Sí. No, nunca me lo han contado. Era el extranjero. Así le decían. Lo que pasa es que se incorporó al Instituto de Platón y después fundó otro, más importante. Pero, no, hombre, estoy entusiasmadísimo con todo eso.
Sí, está feliz. Lo último. Sí, ahí. De ahí. No, yo nunca se me había ocurrido pensar en eso. No, En no, esa no. época no creo que fuera la nacionalidad. Es que lo que pasa, es decir, por lo menos me pasa a mí, que la cantidad de información que proporciona Agustín es tan grande que llega un momento en que uno ya no la mantiene. Entonces la echa para afuera. Porque No, sí, ¿se acuerda de esto? el baúl se rebasa. Sí, fíjate, es que hay una imposibilidad absoluta de saber qué es lo que pasó realmente en el mundo, y los historiadores pobrecitos, ¿verdad? Porque saben que siempre están resbalando sobre cáscaras de banano. En cambio los novelistas no, los novelistas sí, conservan una libertad endemoniada y a veces aciertan más, porque se trata Y la gente le cree más a Alejandro Dumas que a los historiadores franceses. Además, porque el novelista advierte, de hecho advierte, lo que voy a contar no es cierto. Sí. Y entonces, ahora sí, vean a ver qué agarré yo de la realidad para que a ustedes les sirva. Casi eso es lo que dice un novelista cuando entrega una novela. En cambio, un historiador como que está medio obligado a demostrar que es cierto lo que afirman, y a veces pasan pocos años. Es como los químicos, ¿verdad? Que lo que descubran saben que no dura 15 años. Y si dura 5 es mucho. Así que no vale la pena ser ni historiador ni químico. Ni nada. No. Ni nada. Dediquémonos a cantar. Por eso los títulos me producen mucha risa a mí. Ay, Por eso, dediquémonos a cantar. ¿No? Dediquémonos a cantar, que a nadie ofende. A nadie ofende, excepto pero que lo usted oye a uno. no le gusta cuando yo canto. Ah, no, pero es que vos cantás muy feo. Sí. Es que también, Siempre me ¿verdad? interrumpe mis cantos. Le agradezco, como si yo me pusiera a tocar piano. Y falta que lo toque bien, ¿verdad? Sí, es por eso. Esa es otra cosa. Pues estaba viendo por ahí que Casals, en el año 46, ante el reconocimiento internacional del franquismo, renunció a tocar. Y estuvo 4 años sin mostrarse en público, tocando, claro. Sí. Pero en 1950, el aniversario de la muerte de Bach, decidió desempolvar el arco, y fue memorable. Y en 1956 acompañó a don Pepe Figueres A cantar una... Sí, Así es. Eso estaba recordando, oyendo eso, me acordaba de esa anécdota que usted la cuenta. Sí. Y le digo, yo maldigo el momento en que a usted no se le ocurrió llevar una grabadora, aunque fuera Claro, de tamaño. claro. No existían las No, grabadoras. eso me imagino. Pero hubiera sido una Sí, maravilla. pero eran enormes, sí existían, Sí, pero sí. eran muy grandotes. Claro, ¿y qué iba a imaginar usted que don Pepe se iba a poner a cantar una canción de cuna? Sí. ¿Verdad? Pero qué lindo eso, ¿eh? Debe haber Es sido de los momentos más... Don Pablo Casals. ¿no? Pablo Casals. Extraordinario. Pau Casals. ¿Ah? Pau. el catalanista. El catalán. Ah, catalá. Ah, Catalán. Catalán. Y además catalanista, por eso, Sí, fue que el régimen de Franco prácticamente, no, el régimen no, el grupo nacionalista Sí. lo amenazó de muerte. Él tuvo que dejar España porque estaba amenazado de muerte. Y después... Como García Lorca. Sí, a García Lorca se la cumplieron. pero se la cumplieron. Y eso que no era separatista. Se la es decir, cepillaron. no, esas Pau cosas. Casals. Eso del asesinato de García Lorca, yo he leído un montón de mejurjes que se han hecho, porque al que acusan lo niega y le echa la culpa a otro, y unos enredos tremendos. Pero te cuenta que hay un libro de una periodista española que revela cómo el que llegó a aclarar todo bien, incluso arriesgando su vida, porque hizo la investigación en los años 50, fue un tío de Margarita Penón, Sí. que se Ajá. llamaba Agustín Penón, igual sí, que el otro hermano día de ella. hablamos, Este hombre estuvo en Costa Rica breve tiempo, emigró a Costa Rica con la familia y luego se fue para Estados Unidos y se hizo norteamericano. Y un día decidió irse a España en esa arriesgadísima misión de investigar. Y el biógrafo principal de García Lorca reconoce que el que puso en claro cómo fue que Sí, sí, ocurrió yo he eso leído el fue libro este de- hombre. ¿De Es Agustín interesantísimo eso, sí. Yo tengo ahí un yo clon. no tengo ese libro. No, Yo el tengo un libro clon de ese Penón, libro. no. Ah. El libro del americano, el el irlandés. irlandés. Ah, sí, claro, y ese se lo llama conozco yo. Ian
a mí se me olvida el nombre siempre, pero este hombre, Ian Wolf. no me acuerdo, No es Ian Wolf. él acepta que el título del libro es La valija de Agustín Penón, Ah, no, que esa valija esa no te lo- contenía Yo tengo otro libro. con perfecto, de manera fiel, cómo fue que cuáles fueron los políticos que conspiraron Intrigaron, y que mandaron a asesinar a... Pero todo el mundo se quitó el tiro después. Ah, no, claro, Después. sí, Claro, tremenda torta. Imagínate. Bueno, dicen que hay que aterrizar. Además se murieron. Sí, sí, claro. Pues, Asesinos en el año 36 y están muertos. Sí, claro.